Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Salud Integral en tiempos de coronavirus. Como siempre es un gusto continuar todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde junto a todos nuestros queridos oyentes también a través de www.medimagenradio.net y también aquí en Facebook Live en nuestra fanpage en Medimagen Radio. Hoy tenemos un tema muy importante y lo vamos a dar a conocer. Hoy vamos a hablar acerca de los pacientes oncológicos en tiempos de esta pandemia en el contexto de COVID-19. Y para ello también ya tenemos a nuestra querida invitada en pantalla. Tenemos ya a la doctora Dorisa Tariguana, ella es médico general y oncóloga radioterapeuta. Bienvenida, es un gusto que esté con nosotros esta tarde. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, yo soy oncóloga radioterapeuta y más que nada voy a hablar qué condiciones o qué consideraciones tenemos que tener para el paciente oncológico en esta pandemia. Así es, este tema es de vital importancia, pues a pesar de que estamos en este contexto del COVID-19, todos estamos preocupados por el COVID, estamos previniendo con las diferentes medidas que tenemos actualmente, el lavado de manos, el distanciamiento físico, en fin, algunas medidas que tenemos, pero eso no significa también que otras enfermedades ya no existan y por eso también hemos decidido hablar acerca de este tema, el cual no lo hemos tocado anteriormente, y quisiéramos que nos cuente un poquito más, doctora Doris, acerca de los pacientes oncológicos en este contexto del COVID-19. Muy bien, primero, ¿por qué un paciente con cáncer es un paciente de riesgo en este contexto de coronavirus? Ya, estos pacientes son de alto riesgo en desarrollar complicaciones por COVID. Pero estas complicaciones, ¿a qué se deben? Se deben a su inmunidad, ya que su inmunidad va a estar reducida debido a su propia enfermedad o debido a los tratamientos recibidos como quimioterapia e inmunoterapia. En un estudio que salió hace poco, en mayo, en donde se vio todos los pacientes por COVID, se vio que los pacientes con cáncer tenían el doble de mortalidad que un paciente que no tenía cáncer. Y esto obviamente nos hace ver que estos pacientes requieren un cuidado adicional. Ahora, dentro de los pacientes oncológicos existe un grupo que son de alto riesgo. Dentro de este grupo están los pacientes que tienen neoplasias hematológicas, por ejemplo, pacientes con leucemias agudas o crónicas, mielomas múltiples, linfomas, pacientes que se han desarrollado trasplante de médula ósea en los últimos 6 meses, pacientes que están cursando con la quimioterapia o que están con inmunoterapia, pacientes que están enflaquecidos. Esto debido a la misma enfermedad, ya que el paciente con cáncer tiene un metabolismo diferente, es un metabolismo más acelerado, en donde hace que, a pesar de que el paciente está comiendo normal, el paciente pierde mucho peso, entonces le hace que tenga un factor adicional de riesgo. Y también un grupo acá está los pacientes que tienen cáncer, pero aparte tienen otras comorbilidades asociadas. Por ejemplo, un paciente con cáncer, pero que aparte sea diabético, hipertenso, que tenga una insuficiencia cardíaca o que tenga problemas pulmonares, por ejemplo, el EPO, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que esto se debe al consumo del tabaco, pero también, y es algo que es muy importante que lo sepan, es al cocinar, por ejemplo, que se da mucho en Ecuador, al cocinar con leña, también es exponerse al humo y que puede ser que nunca le diagnosticaron o que no sepan de esto y también es una comorbilidad importante que va a hacer que este paciente tenga un mayor riesgo aún todavía de tener mayor complicaciones por COVID. Así es. Y en el caso de los pacientes que están con sospecha, por ejemplo, de cáncer, que se han hecho algunos exámenes o también que tienen antecedentes familiares. Ya, en el caso de un paciente que recién está con una sospecha de un cáncer, ahí lo que nosotros tenemos que ver es que ¿de qué parte la sospecha? Si es que yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, tengo un paciente que viene con una mamografía que tiene un nódulo pequeñito, pero que el radiólogo informa que es un nódulo que lo más probable es que sea benigno, en este paciente yo, por ejemplo, pudiera en este tiempo de COVID decirle, le voy a hacer un control, porque yo ya viendo por los antecedentes del paciente, viendo cómo se está presentando la enfermedad, veo que es un paciente que
puedo esperarme un poquito antes de hacer el examen, ya que debo tener en cuenta que el pedirle exámenes es exponer al paciente a que vaya a un hospital donde va a tener contacto con otra gente que puede estar con coronavirus. Entonces, yo reduzco esto al ver un paciente así. Pero si veo un paciente que de partida está con un tumor muy grande, que yo veo que lo más probable es que sea un cáncer, porque me tiende más a eso por sus antecedentes, por los exámenes que me presenta, a ese paciente tengo que hacerle sí o sí una biopsia y después los procedimientos de etapificación que se llaman. Los procedimientos de etapificación son exámenes que nos van a orientar. Yo tengo el cáncer y tengo que ver en qué etapa está. Tenemos 3 etapas, que son una etapa inicial, que significa que el cáncer está situado solamente en el órgano, localmente avanzado, donde está en el órgano, pero también compromete algunos ganglios que están cerca, y una etapa avanzada en donde la enfermedad ya está más diseminada. Entonces, de acuerdo a eso, yo tengo que plantearme, ver si es que puedo retrasar o no estos procedimientos en base a qué propósito tengo a futuro de proponerle qué tratamiento o no al paciente. Perfecto. Y el tratamiento también depende, ¿no? Depende de que el paciente pueda salir, por ejemplo, si necesita quimioterapia, obviamente va a necesitar ir a un hospital o a una casa de salud para ese tratamiento. ¿Qué riesgos puede correr esta persona o cuáles son las medidas que debería tomar? Ya, con respecto a las modificaciones que pueden haber por el tratamiento, si un paciente ya está en tratamiento por un cáncer o está partiendo un tratamiento, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente: ver mi objetivo terapéutico. Si mi objetivo con ese paciente es un objetivo curativo, es decir, quiero eliminar la enfermedad, un objetivo paliativo, la enfermedad ya está muy avanzada, no voy a curar la enfermedad, pero voy a paliar la enfermedad, voy a detener lo más posible, y también la condición del paciente. Entonces, en ese contexto, viendo el objetivo que yo tenga del tratamiento y la condición del paciente, yo voy a evaluar por prioridad de tratamiento. Entonces, voy a tener un nivel 1 de una prioridad alta. ¿Quién va a estar en ese grupo? Todos los pacientes cuya enfermedad sea potencialmente mortal o clínicamente inestables, en los cuales que yo haga el tratamiento de inmediato va a influir directamente en la prolongación de la vida o en la mejora de su calidad de vida, ¿ya? Ahí les puedo poner un ejemplo. El síndrome de compresión medular. Le voy a explicar qué significa eso. Cuando el tumor está invadiendo la médula ósea, el paciente tiene que ser tratado lo antes posible. ¿Por qué? Si es que al paciente yo le veo hoy día y veo que el tumor obviamente está metiéndose ahí ya cerca de la médula, y el paciente empieza a tener síntomas de que tiene debilidad en las piernas, dice ya no puedo caminar, siento que estoy débil, siento que las piernas no me responden. Si yo le evalúo a ese paciente, digo, este paciente es de prioridad alta. ¿Por qué? Porque si yo no le trato ese día o al día siguiente, lo más probable es que la enfermedad va a avanzar o va a dañar de manera permanente la médula, y obviamente eso va a influir en la calidad de vida de ese paciente, porque luego yo no voy a poder revertir eso. Entonces, por ejemplo, es un paciente de alta prioridad que yo debo tratar independiente de los riesgos que tenga por el COVID. Es que yo tengo que a este paciente ponerle como máxima prioridad de atención, porque si no le trato, va a tener algo permanente que yo no voy a poder revertir. Ese es un ejemplo. Ahora, otro ejemplo ahora de prioridad media, que sería el nivel 2. En estos pacientes la condición es grave, pero no compromete inmediatamente, no pone en peligro la vida del paciente. Y ahí yo puedo considerar una pequeña demora en el tratamiento. ¿Qué ejemplo les puedo dar aquí? Un paciente con cáncer de esófago. El cáncer de esófago es una patología que es muy agresiva y que también es algo grave, que se debe tratar también a tiempo, pero esa patología no pone en sí en riesgo la vida del paciente. Entonces, con ese paciente no puedo esperar tal vez a la siguiente o 2 semanas después partir con el tratamiento.
pero no como el otro paciente de prioridad alta en donde yo tengo que partir dentro de la primera semana de tratamiento con las pacientes de mediana prioridad. Con eso me puedo esperar un poquito más, que pueden ser 2 a 3 semanas para partir el tratamiento, pero obviamente tampoco, por ejemplo, puedo esperar 6 a 8 semanas. Y dentro del nivel 3, que sean lo que significa los pacientes con prioridad baja, ahí están todos los pacientes que están lo suficientemente estables como para esperar cualquier tipo de tratamiento, ¿ya? Ahora, dentro de estos 3 niveles, el paciente siempre tiene que estar evaluado por un equipo multidisciplinario. La mayoría o casi todos los pacientes para la decisión del tratamiento se comentan en comité oncológico. En el comité oncológico es necesario o es indispensable que esté el oncólogo médico, que es la persona que ve la parte del tratamiento sistémico, tiene que estar el médico cirujano oncólogo, tiene que estar el radioterapeuta, tiene que estar el radiólogo y el anatomopatólogo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada paciente tiene que ser evaluado como cada caso en particular. Entonces, cada uno ve el paciente qué condiciones tiene, qué tipo de tumores, porque no todos los tumores son iguales. Hay tumores que son muy agresivos, en donde yo tengo que decir, no, este paciente, la agresividad del tumor es muy alta y tengo que partir enseguida con tratamiento. Pero si veo acá, por ejemplo, en prioridad baja, un paciente, pongamos un ejemplo, una paciente que tiene 80 años con un tumor de mama, que es hormonosensible. ¿Qué quiere decir hormonosensible? Que el tumor es sensible a tratamiento que yo puedo dar vía oral. A ese paciente, si veo que es una paciente anciana, que si se contagia de COVID, lo más probable es que pueda fallecer, y yo tengo esto de que es un tumor que responde a terapia hormonal, en ese paciente, por ejemplo, yo puedo partir con tratamiento, con pastillas, a su casa y postergar el tratamiento para cuando el pic de pacientes contagiados de COVID haya bajado. Entonces, por eso es necesario evaluar caso a caso, porque no podemos extrapolar todo a todo, es decir, todos los pacientes de mama pueden esperar. No, cada caso es particular y cada caso tiene que ser evaluado por un grupo multidisciplinario, ya que son pacientes que son complejos el manejo y que si uno no trata en el momento justo, nos podemos estar perdiendo la oportunidad de curar a ese paciente. Exacto, es el diagnóstico temprano. Por ejemplo, podemos mencionar también en este momento de las enfermedades catastróficas, que obviamente el diagnóstico temprano también nos ayuda a que los tratamientos den mejores resultados. Pero antes de pasar para ese tema, continuando con el contexto del COVID-19, ¿qué adaptaciones se están haciendo, por ejemplo, en la cirugía, en la quimioterapia, en la radioterapia, en estos momentos de pandemia? Ya, dentro de las adaptaciones que existen actualmente para cirugía, está postergar el tratamiento quirúrgico. Ahora, también aquí, ¿qué significa postergar el tratamiento quirúrgico? Tenemos que considerar que si yo no le opero al paciente, el tumor va a seguir creciendo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? También tengo que evaluar que ese paciente que le voy a someter a una cirugía puede ser que necesite de unidad de cuidados intensivos. Así que si es que yo decido operar a ese paciente, tengo que ver que tenga disponibilidad de una unidad de cuidados intensivos. Entonces, esto va a ser un proceso en donde uno tiene que tomar esas decisiones y tiene que evaluar todo esto. Si el paciente, ¿puedo retrasar la cirugía? ¿Qué tipo de tumor es? ¿Puedo esperar? Y si es que cuento con todo esto, si es que efectivamente el paciente vemos que es un tumor muy agresivo, que obviamente se va a beneficiar de la cirugía, pero cuento con todo esto, con cama de UCI y todo, obviamente ese paciente, lo ideal sería que se opere, pero si por el contrario decimos, le opero, pero no tengo unidad de cuidados intensivos, al paciente le evalúa el geriatra y dice, este paciente tiene una alta mortalidad porque tiene esto, el anestesista dice, este paciente va a requerir, no sé, mucho tiempo en cuidados intensivos, esto, tiene muchas comorbilidades, entonces ahí uno puede optar por otra opción, que es el tratamiento neoadyuvante en estos pacientes. ¿Qué es el tratamiento neoadyuvante? Es un tratamiento que uno da previo a la cirugía.
Es un tratamiento, este puede ser con quimioterapia, con inmunoterapia. ¿Y cuál es la finalidad? Muchas veces la finalidad de este tratamiento es reducir el tumor o, por ejemplo, acá, si es que no tenemos las condiciones ideales para que el paciente se opera, puedo partir con eso, porque muchas veces no en los servicios de salud pública, por ejemplo, ahora que pasó esto de la pandemia, se suspendieron muchos quirófanos. Esos pacientes estaban con la enfermedad y no sabíamos qué hacer, pero, por ejemplo, podíamos partir con quimioterapia porque teníamos la opción de hacerlo. Entonces, esos pacientes, si bien no se operaron, les empezamos con algún tipo de tratamiento, como por ejemplo quimioterapia o inmunoterapia, y luego planificar la cirugía. ¿Ya? Ahora, la inmunoterapia también es que va a afectar la inmunidad y también va a ser va a provocar un alto riesgo de infección. Entonces, otra vez, tiene que ser evaluado el paciente en conjunto, pero hay que prever todas estas cosas. El requerimiento de cuidados intensivos es muy importante y más en este tiempo en donde están muy escasos. Con respecto a las adaptaciones de la quimioterapia, el oncólogo médico puede decidir retrasar, modificar o interrumpir los tratamientos de quimioterapia. Pero esto se va a hacer cuando se vea el daño potencial que podría resultar de dicho retraso o de la interrupción frente a los beneficios potenciales de prevenir el COVID. Aquí les voy a dar algunos ejemplos. Si es un paciente que ya ha estado en tratamiento de quimioterapia y ha tenido una buena respuesta al tratamiento y está en terapia de mantención. Terapia de mantención quiere decir el paciente recibió el tratamiento, tuvo una buena respuesta y le dejan con terapia de mantención, o sea, es decir, quimioterapias mensuales, digamos, que es para completar todo el tratamiento, pero el paciente respondió bien. El oncólogo médico puede decidir darle un tipo, digamos, de vacaciones a este paciente para que mientras pasa el pico en la ciudad en la que viva, disminuye el número de casos de COVID y luego retomar el tratamiento, porque en sí es un paciente que está muy bien y que ha respondido bien al tratamiento. Ahora, ¿qué otras modificaciones pueden haber? Retrasar o modificar, por ejemplo, el tratamiento adyuvante. ¿Qué significa tratamiento adyuvante? Quiere decir un tratamiento que va a venir a reforzar el tratamiento anterior. ¿Ya? Eso viene después de una cirugía, por ejemplo, un tratamiento adyuvante. Si es que, por ejemplo, el tumor era muy grande y hay mucho riesgo de que haya quedado alguna célula por ahí o mucho riesgo de que la enfermedad haya ido a otro sitio, en ese caso el tratamiento adyuvante lo más probable es que no se pueda retrasar, pero por el riesgo que tenía el paciente inicialmente. ¿Ya? Ahora, ¿qué otras opciones también existen? Es que se puede cambiar los regímenes de quimioterapia. Hay quimioterapias que se dan semanales y bueno, se puede hacer adaptaciones o se han hecho adaptaciones en darles quimioterapia, por ejemplo, cada 2, cada 3 semanas o optar, por ejemplo, con infusión de quimioterapia en la casa del paciente. ¿Ya? O, por ejemplo, de la quimioterapia intravenosa que estaba recibiendo el paciente, pasarle a una terapia oral, o también, por ejemplo, pacientes que tengan esto de riesgo de generar alguna complicación debido a la quimioterapia, el oncólogo médico también lo que puede proveer es dándole tratamientos profilácticos, por ejemplo, factores de crecimiento, que esto va a reforzar el sistema inmunitario. Ahora, todo esto no se da a todos los pacientes, se da a ciertos pacientes también, pero es otra de las adaptaciones que se ha hecho con respecto a la quimioterapia. O sea, se evalúa cada caso y se ve si se puede retrasar, se puede modificar o se puede interrumpir el tratamiento. Ya, con respecto a la radioterapia, ¿qué cambios hemos hecho en este contexto de pandemia? Lo que hemos hecho es cambiar los esquemas de tratamiento. Por ejemplo, hay tratamientos que se daban 15 días, 20 días. A ver, la radioterapia es radiación que se da a una zona localizada del cuerpo, ¿ya? El tratamiento se da todos los días, en donde recibe una dosis menos fines de semana,
¿Ya? Entonces, si antes, por ejemplo, el paciente tenía un esquema de radioterapia de tratamiento de 15 días, nosotros en algunos pacientes hemos reducido a 5 días el tratamiento. O, por ejemplo, pacientes que antes tenían un tratamiento de 5 días, hemos reducido a un día de tratamiento. Todo esto es en base a protocolos que están ya en forma internacional y que cada paciente tiene que cumplir con ciertas condiciones para hacer esta modificación en el tiempo de tratamiento. No es que a todos los pacientes pueden entrar un grupo en otro de tratamiento, no. Tienen que cumplir ciertas condiciones, el tumor tiene que tener cierta histología para nosotros poder cambiar de esta modalidad de darle 20 sesiones a poderle dar 15 o a poderle dar 5. En cada caso hay que evaluarlo y ver si cumple con estas condiciones para yo poder hacer ese cambio de esquema seguro y que no me vaya a influir en el resultado final. ¿Ya? Con respecto a las adaptaciones a hormonoterapia, como la hormonoterapia no influye en el sistema inmunitario del paciente, no se ha hecho ninguna modificación. ¿Qué es la hormonoterapia? Son medicamentos que se dan, que son tratamientos orales o inyectables, que se dan a todos los pacientes que tengan tumores que son sensibles al efecto hormonal. Entonces ahí uno da hormonoterapia que es para bloquear este efecto, digamos, que tiene de estimular estas células tumorales. Con respecto a las adaptaciones que se ha hecho a inmunoterapia, la inmunoterapia puede producir muchos efectos secundarios graves relacionados con la inmunidad. Entonces, aquí el oncólogo médico puede ajustar el tratamiento o puede reducir la frecuencia que se da el tratamiento. Esto también con la finalidad de reducir las veces que el paciente tenga que acudir al hospital, porque hay que tener en cuenta algo. El paciente, mientras más veces tenga que ir a la clínica, al hospital, es un paciente que se va a exponer más veces y va a tener mayor riesgo de contagiarse de coronavirus. Entonces, nosotros en este contexto hemos hecho o hemos adaptado mucho las llamadas telefónicas, hemos hecho videollamadas para que el paciente pueda venir específicamente el día que tiene el tratamiento y también le organizamos todo. Si es que el paciente, yo digo, el paciente viene el lunes, yo hablo con la secretaria y hago que la secretaria ese día le programe o sea, tomografías, que le programe las resonancias, que le programe la visita con el oncólogo médico si es necesario, con el radioterapeuta en mi caso. Entonces, hacemos que el paciente, si es que va un día, ese día se aprovecha al máximo para que el paciente no tenga que ir un día, otro día, otro día, otro día. Y eso nos ha ayudado bastante, ya que no hemos tenido en el centro donde trabajo, no hemos tenido, por ejemplo, muchos casos de pacientes con COVID y eso nos ha ayudado harto. Otras cosas que hemos hecho con todos estos pacientes es, antes de cada atención, todos los funcionarios tenemos la obligación de preguntarle al paciente sobre síntomas que tenga. Si el primero por teléfono, ¿cómo está? Ha tenido síntomas de coronavirus, ha tenido fiebre, se ha sentido mal, ha tenido tos seca. Si el paciente dice sí he tenido eso, nosotros enseguida al paciente lo contactamos con un área que es específica de COVID para que se evalúe si el paciente requiere ser vista con un médico o puede quedarse todavía en la casa. Perfecto. Y con todos estos tratamientos, con estas adaptaciones, sin embargo, también existen en algunos casos efectos secundarios, ¿no? En cada paciente, y cada paciente es diferente, no todos tienen este tipo de efectos. ¿Cómo se está manejando también en este caso? Ya, el manejo de los efectos secundarios. Eso va a variar de acuerdo al tratamiento que yo le esté dando. Por ejemplo, en la quimioterapia, algunos medicamentos pueden producir náuseas, vómito. Entonces, si yo al paciente lo llamo y dice el paciente que está con náuseas, vómito, yo puedo hacer en el instituto en donde estoy, lo que hacemos es al paciente preguntarle los síntomas, cómo está, le mandamos medicación a su casa para ver si es que el paciente
obviamente responde, pero también evaluando la gravedad de esos síntomas. Si el paciente es algún síntoma leve que tiene, sabemos que eso va a ser suficiente para controlar lo que está pasando en ese momento. Pero si, por ejemplo, el paciente presenta otros cuadros más severos, ahí obviamente programamos una cita, hacemos que el paciente llegue a la consulta y ya tenemos como armado nuestro esquema de cómo vamos a manejar el paciente. Ahora, en el caso de los oncólogos médicos, ¿qué es lo que hacen? Ellos, en ciertos tipos de quimioterapias, ya saben que el paciente tiene alto riesgo de hacer una neutropenia febril o pacientes que tienen alto riesgo de hacer anemias que después van a tener que ser transfundidos. En ese caso, ¿qué es lo que hacen ellos? Dan factores de crecimiento, pueden dar antibióticos o pueden dar, por ejemplo, agentes estimulantes de eritropoyetina. Entonces ellos es como que se adelantan a esos síntomas que el paciente pueda tener para evitar que el paciente tenga que volver a la clínica a tratarse de eso. En el caso de los pacientes que tienen dolor o que tienen algún tipo de molestia, nosotros siempre hacemos que el paciente esté conectado con la unidad de cuidados paliativos. La unidad de cuidados paliativos, lo decimos unidad del dolor también, porque esta unidad en sí está destinada al manejo de todos los efectos secundarios producto de los tratamientos. Entonces, es muy importante que el paciente sea un paciente conocido por ellos, que sepa el médico de la unidad del dolor o de cuidados paliativos, que el paciente a qué tratamiento se va a someter y obviamente qué podría esperar que pase. Y uno lo que hace es prever esos efectos y anticiparse en el tratamiento y medicación. Por ejemplo, en el caso de radioterapia, uno de los efectos adversos grandes es la radiodermitis que produce. Radiodermitis, imagínense que es como una quemadura del sol, pero muchas veces esto es algo grave, o sea, bueno, no grave, sino severo, digamos, que puede producir mucho dolor al paciente, irritación. No es algo que no se vaya a curar, es algo que se puede controlar, que se puede evitar también con las técnicas modernas que hay de radioterapia, pero si yo sé que un paciente debido a la localización, la radiodermitis va a ser grande, a ese paciente durante todo el tratamiento, por ejemplo, yo le dejo con control diario con la enfermera, aparte les damos unas cremas o les indicamos cremas que tienen que usar y nos adelantamos también. Le digo, a ver, usted en este momento está con esta crema, si usted con esto, los síntomas no se dieran o usted notara estos cambios, usted se va a comprar esta crema. Entonces, lo que nosotros hacemos es que les vamos chequeando a los pacientes semanalmente. Antes este control era presencial, todos los pacientes se irradiaban y yo les hacía control una vez por semana y eso lo que hemos modificado es que hemos cambiado el control presencial por un control telefónico. Entonces yo le llamo al paciente, le pregunto cómo está, yo ya por la patología sé qué tipo de toxicidad y qué grado va a tener. Entonces, hay pacientes en donde insistentemente les llamo, le estoy pidiendo control con enfermera y veo cómo está. Si el paciente me dice que realmente está con muchas molestias, lo que hago yo es que la agendo conmigo. Digo, ya, mañana tiene control presencial conmigo, pero ahí hemos reducido mucho la cantidad de pacientes que vemos y hemos reducido también el tránsito de pacientes. O sea, el paciente llega, se trata y se va a su casa. Y el paciente que específicamente se tiene que quedar y ha sido evaluado vía telefónica por el médico, entonces es un paciente que ya dirigidamente va a verse con el médico por una condición que el médico ya evaluó previamente que sí requiere control. Si es que yo en cambio le llamo y el paciente me dice, no, doctor, estoy bien, me irrita un poquito ese paciente, yo no lo cito, entonces así reduzco también el tiempo de exposición, el tiempo de que él esté en la clínica y también reduzco, por ejemplo, ese paciente estaba con COVID, al estar menos tiempo también protejo al resto de pacientes. Eso es lo que hacemos. Por ejemplo, y en el caso de que un paciente ya tuvo hace algunos años un tipo de cáncer, ¿Ya? y se hace los controles, por ejemplo, cada 6 meses, y ya tuvo que realizarse este control durante este mes, por ejemplo. ¿Ya? Pero todavía la situación está en un contexto medio complicado y tiene que realizarse, por ejemplo, el examen de sangre para ver cómo está todo
toda su salud. Y pues obviamente el miedo también, ¿no? De visitar a una clínica, a una casa de salud y posterga el tiempo de que debe realizarse su control. ¿Se puede postergar el tiempo de control o cuánto tiempo podría esperar para realizarse su control? Ya, a ver, aquí es muy variable. ¿Por qué? Porque hay pacientes, por ejemplo, que yo les puedo decir, señor de aquí o señora de aquí, yo le veo un año y yo estoy tranquila porque sé que su enfermedad va a estar bien, que no hay probabilidad de que recidive, de que el riesgo es muy bajo. Pero eso es cada paciente, cada paciente. A ver, por ejemplo, un paciente de cáncer de mama, habitualmente el control es cada 3 a 4 meses. Un paciente de cabeza y cuello, tumores que han tenido en la base de la lengua, en la cavidad oral, los controles cada 3 a 4 meses. Pero si, por ejemplo, ahí, si el paciente me llama y me dice, doctora, ¿sabe que yo tenía el control ahora? Eso es muy importante, llamar y comunicarse con el médico. Si yo tenía el control el mes pasado y no me fui por miedo, lo primero que tengo que hacer es contactarme con el médico. ¿Qué es lo que hace uno como médico? Bueno, a ver, señora, ¿cómo se llama usted? Yo reviso los antecedentes. Bueno, esto es una paciente joven, por ejemplo, que tuvo un cáncer de mama que estaba localmente avanzado y que veo que la probabilidad de recidiva por la etapa inicial en que se encontraba su enfermedad era muy alta. En ese paciente yo digo, señora, tiene que hacerse el control, tiene que venir ahora. Ya, yo le ayudo a programar a programar la cita, todo, les informo a los secretarios para que hagan todo el trámite, pero ese paciente, por ejemplo, no puede retrasar el control. Pongo otro ejemplo, si es un paciente, asimismo, con cáncer de mama, pero dice, doctora, yo me hice el tratamiento hace 5 años. Hace 5 años, reviso la ficha del paciente, es un tumor inicial que fue chiquitito, que fue hormonosensible, que son como los de mejor pronóstico, y me dice, doctora, me tocaba en marzo el control, pero ¿sabe qué? Con esto del COVID he estado con miedo, no me he querido ir, pucha, me da miedo ahora tener la enfermedad. En este paciente, por ejemplo, que yo digo, el tumor era pequeño, ha estado 5 años en donde estaba todo súper bien, no tenía compromiso ganglionar, era hormonosensible, está con el tratamiento de la hormonoterapia, ese paciente digo, mire, tranquila, vamos a esperar que descienda el número de pacientes contagiados con COVID y vamos a dejar control de aquí a 2 meses más. Entonces, ahí, segura de eso, yo puedo decir, tranquila, quédese tranquila en su casa, no le va a pasar nada, porque yo evalúo todos sus antecedentes. Lo importante de aquí es que el paciente siempre se trate, primero que se trate con un especialista, ¿ya? Porque el especialista, nosotros estamos enfocados a ver cualquier signo, síntoma que nos indique que la enfermedad volvió, ¿ya? Estamos enfocados en eso. Y también porque si es que yo voy a un médico, por ejemplo, nuevo, que no sabe nada de mis antecedentes y encima yo no tengo ningún registro, ni epicrisis donde diga qué enfermedad tuve, qué tratamiento me hice, el médico va a decir, pucha, ¿será seguro esperar? ¿Puedo esperar? ¿Tengo que hacer el control ahora? ¿Por qué? Porque ¿de qué va a depender de que yo pueda esperar o que tenga que hacer el control enseguida? Va a depender de su enfermedad inicial. ¿Qué tan avanzada estaba su enfermedad? ¿Y qué histología tenía el tumor? Hay pacientes en donde la histología es un cáncer que es muy agresivo y uno dice es un tumor pequeño, pero las características histológicas del tumor es de mucha agresividad. Entonces, ese paciente, muchas veces vemos que el tumor es pequeño, pero ya dio metástasis. Entonces, por ejemplo, en ese caso, ese paciente, si me llama por teléfono y me dice, doctora, estoy así, ¿sabe qué? No me he hecho el control, tenía ese control hace 3 meses y veo que el tratamiento del cáncer se hizo hace 6 o hace un año, digo, no, ¿sabe qué? Se tiene que hacer el examen, se tiene que hacer el control, tiene que venir, ¿ya? Entonces, ahí no se puede esperar, pero como digo, es muy importante el contacto que tenga el paciente y la relación que tenga el paciente con el médico que le está tratando. Es muy importante. No puede ser que el paciente esté con síntomas y su médico tratante desconozca qué le está pasando. Entonces, las recomendaciones para el paciente. Si yo me traté con un médico y ahora estoy teniendo un síntoma raro que ya no me pasa, que es algo persistente, lo primero que tengo que hacer es comunicarme con el doctor. Si no es posible comunicarme con el doctor, porque no sé, no tengo el número, no hay consulta, no hay videollamada,
No hay me comunico con el equipo del doctor. Habitualmente el oncólogo médico trabaja en equipo con la enfermera. También, si es que el paciente se realizó, por ejemplo, cirugía, radioterapia, quimioterapia, cualquiera de estos profesionales le puede ver. Si es que es el médico cirujano, va a saber de su enfermedad. Si es el oncólogo médico, va a saber todos los antecedentes de su enfermedad. Y si es un radioterapeuta, igual. ¿Por qué? Yo como radioterapeuta tengo que saber qué paciente tiene indicación de cirugía, qué paciente tiene indicación de quimioterapia, y igual pasa con el paciente, con el médico oncólogo médico, igual pasa con el cirujano oncólogo. Nosotros sabemos el tratamiento de todo, digamos. O sea, si es que el paciente viene a radioterapia, pero el tratamiento tiene que ser con quimioterapia primero, yo tengo que tener ese conocimiento para poder derivar al paciente. Entonces, si el paciente se hizo cualquiera de esos tratamientos, o quimioterapia, o cirugía, o radioterapia, yo me puedo contactar con uno de esos profesionales porque ellos van a estar al tanto de qué tengo que hacer. ¿Qué patología? ¿De qué patología partí? ¿Qué tan grave sería no hacerme el control? ¿Cuánto tiempo puedo esperar? ¿Qué riesgo tengo al esperar? Perfecto, muchísimas gracias. Y vamos a continuar con las preguntas que tenemos ya en Facebook. Nos Bueno, dice, buenas tardes. ¿Haber recibido quimioterapia o radioterapia anteriormente aumenta el riesgo de contraer COVID-19 o tener un curso de la enfermedad más grave? depende. Si es que el paciente ya tuvo quimioterapia o tuvo radioterapia, pero por ejemplo fue hace mucho tiempo y en este momento no tiene ningún tratamiento, no tendría por qué aumentar el riesgo. Pero hay que analizar caso a caso, porque puede ser que ese paciente, por ejemplo, tuvo un cáncer, pero hay que ver qué localización tuvo. No es lo mismo que un paciente tuvo un cáncer pulmonar a que tuvo un cáncer de mama o que tuvo un cáncer de colon. ¿Por qué? Porque el cáncer, por ejemplo, pulmonar, puede estar asociado a un consumo de cigarrillo. Entonces, el paciente tiene un EPOC también. Entonces, ese paciente tiene riesgo de tener un COVID más grave, pero también porque tiene otras comorbilidades. Pero si un paciente ya se hizo el tratamiento y ya se fue hace mucho tiempo, no tendría que eso influir en su inmunidad, porque el cáncer se cura. Y si es un paciente que ya recibió el tratamiento hace mucho tiempo, ya no tiene ese efecto sobre su inmunidad. Pero es distinto, por ejemplo, si el paciente continúa en algún tipo de tratamiento. Ahí sí uno puede decir, sí, la inmunidad puede ser todavía reducida y puede ser hacer que se predisponga a tener complicaciones con un COVID. Perfecto. También nos dicen, si una persona está a punto de comenzar la terapia contra el cáncer, ¿se ¿Ya? debería considerar postergar este tratamiento debido al COVID-19 o qué debe hacer si el paciente se había infectado con COVID? Ya, ahí, si es que el paciente estaba a punto de empezar el tratamiento, como yo les decía antes, existen varias prioridades en tratarse, ¿cierto? Que le decía alta prioridad, media prioridad y baja prioridad. Si es que el paciente estaba a punto de tratarse del cáncer y justo tuvo el coronavirus, habría que ver qué tipo de cáncer tiene o tuvo, ¿ya? Pero sí, desarrolla un COVID y desarrolla síntomas de COVID que requieren hospitalizarse, ese paciente primero tiene que resolver la parte infecciosa por COVID y después partir con el tratamiento oncológico. Pero si el paciente tiene COVID, pero desarrolla síntomas leves y el tratamiento oncológico al que se va a someter es, por ejemplo, tratamiento localizado, por ejemplo, radioterapia, que es algo localizado, ese paciente pudiera recibir el tratamiento. Nosotros, o sea, en la clínica que trabajo, hemos tratado pacientes con COVID, estando infectados, y son pacientes en donde no han requerido hospitalización por el COVID, están positivos, pero tienen síntomas leves y también no tienen ninguna otra comorbilidad. Entonces, es un paciente joven que tiene algún tipo de cáncer y tiene aparte COVID, pero los síntomas de COVID son muy leves y el tratamiento oncológico que se propone es un tratamiento que no va a influir directamente en la inmunidad, se podría tratar, pero habría que evaluar caso a caso. Nosotros los pacientes que hemos tenido con COVID y hemos tenido que tratar han sido pacientes en donde retrasar el tratamiento ha sido perjudicial, pero para decir que
se puede retrasar o no el tratamiento, habría que analizar primero el tipo tumoral, la etapa en el que estaba la enfermedad, la condición general del paciente, cómo está, o sea, qué tan grave o qué síntomas de COVID tiene. Si los síntomas, como les digo, son leves y su cáncer requiere una prioridad alta de tratarse, ese paciente yo lo trataría, ¿ya? Pero es algo que hay que individualizar y ver, revisar con exámenes, con histología, si es que este paciente pudiera esperar o no. Ahí es muy importante que sea evaluado por el médico. Si el médico tratante decidió retrasar, lo más probable es porque era un paciente que podía esperar. ¿Ya? Ahora, recomendaciones cuando uno va a tratar un paciente con COVID en un centro, lo que nosotros hacíamos es que esos pacientes les dejábamos al final. ¿Qué quiere decir? Tratábamos todo el día, todo el resto de pacientes. Esos pacientes entraban al final y después se hacía un aseo terminal. ¿Para qué? Para que los pacientes que estaban ahí o que llegan al siguiente día no tengan riesgo de contagiarse. Pero sí se puede tratar y también sí, en algunos casos hay que retrasar el tratamiento, pero hay que individualizar caso a caso y ver a qué tratamiento se va a someter y cómo está el estado general del paciente. Perfecto. También nos preguntan, ¿hay algo que se podría hacer para mejorar mi salud en general y mi sistema inmunológico? Ya, dentro de esto, siempre los pacientes me preguntan, doctora, ¿pero qué hago para estar mejor? Yo lo que les recomiendo siempre es una dieta sana, una dieta balanceada. Si es un paciente que está con obesidad, sobrepeso, le digo, señor, usted tiene que bajar de peso y tiene que hacer actividad física. Si veo que es un paciente que no se alimenta bien. Hay muchos pacientes que quedan con secuelas producto de los tratamientos, ya sea de la cirugía o de la radioterapia, en donde no se pueden alimentar después de una manera adecuada. A esos pacientes, por ejemplo, yo los derivo a nutricionista, nutriólogo. Pero en este caso, de esta persona que pregunta, ¿qué puedo hacer para mejorar mi salud en general? Bueno, una dieta saludable, y actividad física, ya también ahí lo que les recomiendo es ahora en este tiempo de COVID, es también cuidar mucho la salud mental, ¿ya? Hay muchas enfermedades mentales que están saliendo ahora y también es una parte importante que tenemos que cuidar, ya que el deterioro de esta parte o el no cuidar la salud mental nos puede llevar a hábitos que son dañinos para nosotros. ¿Ya? Por ejemplo, el consumo de muchas azúcares, el subir de peso, el no hacer actividad física, el no dormir bien, el sueño es muy importante también. Entonces, hay que cuidar esa parte también. Perfecto. Y una última pregunta que también tenemos. ¿Un paciente que contrajo COVID-19 puede presentar efectos a largo plazo? Depende, a ver, del coronavirus, lo que se ve, por ejemplo, es que, o sea, pero en relación a un paciente que tiene cáncer o solamente por COVID. No, el paciente oncológico. En el paciente oncológico que tú, ya, ahí lo que tenemos que ver es que el paciente, si tuvo un COVID, ¿qué tan grave fue la enfermedad? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si es que es un síntomas leves, que el paciente no estuvo muy comprometido, uno ahí habría que evaluar si es que se hizo tomografía, si se hizo radiografías, para evaluar qué tan grave fue la infección por el coronavirus y ver si a futuro va a afectar en algún tratamiento que yo le vaya a hacer. ¿Ya? Hay muchos pacientes que quedan con secuelas a nivel del pulmón y si yo después quiero hacer un tipo de tratamiento dirigido ahí, obviamente yo voy a tener que tener más cuidado. ¿Ya? Pero habría que evaluar qué tan grave fue y si es que efectivamente dejó alguna secuela, pero eso se evalúa en base a cómo se presentó la enfermedad de COVID más que nada. Y en este caso que nos acaba de mencionar el daño pulmonar por el COVID-19, ¿a largo plazo podría ser alguna consecuencia de un cáncer pulmonar? No, a ver, primero, el origen del cáncer en sí es algo multifactorial,
¿ya? Multifactorial, influyen muchas cosas, en algunos casos sí están influenciados por virus, pero este virus que estamos viendo ahora, que es el coronavirus, no hay muchos datos aún, o sea, no hay mucha evidencia todavía de qué nos puede producir a futuro. Si uno se pone a analizar de cuándo partió la enfermedad, tenemos esto como una evolución de ¿cuántos? ¿8 meses? ¿9 meses? Entonces, para ver si es que esto a futuro va a predisponer que este paciente pueda desarrollar una enfermedad, un cáncer, falta mucho tiempo todavía. Ya existen virus que están asociados con el producir o el aumentar el riesgo de un cáncer, por ejemplo, el virus del papiloma humano, el HPV. Este virus sí está relacionado con producir directamente que se provoque un cáncer a futuro, por ejemplo, el cáncer cervicuterino, y también aumenta el cáncer a nivel de cabeza y cuello, ¿ya? Pero en COVID tenemos la experiencia, o sea, son 9 meses que estamos con los antecedentes de esta enfermedad. A futuro tendríamos que esperar más tiempo para ver si es que, por ejemplo, empezamos a ver pacientes con cáncer y vemos un factor común. Este paciente viene con cáncer pulmonar y tenía el antecedente de COVID. Vemos otro paciente con cáncer que no fumaba, no tiene antecedentes de haberse expuesto a ningún virus y también tiene cáncer. Entonces, en ese contexto, uno pudiera ir desarrollando una investigación a ver si es que de alguna forma este virus nos predispuso a tener este cáncer. Pero al momento no se puede decir que así lo sea. Exacto, son meses, poquísimos meses y todavía hay muchísimas cosas por definir. El conocimiento que tenemos del coronavirus. Bueno, esas son todas las preguntas que tenemos aquí en Facebook. Muchísimas gracias, doctora Doris. ¿Recomendaciones que nos puede dejar en esta tarde? Ya, primero, no interrumpir las terapias oncológicas, siempre contactarse con el equipo oncológico y ver si es que ellos son los que dicen, tenemos que interrumpir el tratamiento, distanciamiento social, evitar el contacto físico, salud de manos, besos, abrazos por el momento, no, evitar el contacto con cualquier persona que tenga síntomas o que esté con sospecha de coronavirus. Evitar también el contacto con personas que llegan del exterior, así tengan o no tengan síntomas, ¿ya? Hay una cosa acá, que los pacientes que viven o sea, la familia del paciente oncológico son personas que también deben evitar deben salir estrictamente para cosas necesarias o reducir al máximo el número de personas que estén con ese paciente si es un paciente que está en tratamiento, por ejemplo, ¿ya? Distanciamiento, al menos 1 metro con respecto a otras personas y también el paciente oncológico, evitar todos los lugares donde haya mucha aglomeración, mucha gente y recomendarles a todos mantener una dieta saludable y actividad física. Eso serían como mis recomendaciones generales para todo el paciente que está cursando o que tuvo un cáncer. Muchísimas gracias, doctora Doris, por estar con nosotros. No sé si nos puede dejar sus contactos, tal vez su página de dirección para ponernos en contacto con usted, las personas que nos están viendo si lo necesitan. Ya, yo actualmente, o sea, yo soy de Ecuador, soy de Cuenca, y yo vivo acá en Chile, trabajo en un instituto que es exclusivamente de oncológico, pero sí les puedo dejar mi contacto por si tienen sobre todo si necesitan alguna guía con respecto al tratamiento que se van a hacer, ¿ya? O sea, yo con mucho gusto les ayudaría porque sé que esta enfermedad tiene una gran carga emocional y si en algo yo puedo ayudarles, por mí, encantada. Muchísimas gracias, es un gusto haber estado con usted. Le agradecemos mucho por darnos este tiempo y por también comentarnos acerca de todas estas dudas, preguntas que también nos han hecho esta tarde, específicamente para los pacientes oncológicos. Muchas gracias a usted por la invitación y gracias también a todos los que asistieron. Muchísimas gracias y nosotros volvemos con un nuevo tema en salud integral en tiempos de coronavirus el próximo miércoles a partir de las 5 de la tarde, así que desde ya están invitados. Gracias a todos y que tengan una excelente noche. Gracias.